y es lo que se puede visualizar en este corte. Bueno, debemos acordarnos de los ruidos cardíacos normales. Son ruidos cardíacos que cada uno tiene sus características y sus componentes, ¿ok? Tenemos entonces el primer ruido cardíaco dibujado como S1 y el segundo ruido cardíaco como S2, ¿ok? Entonces, entre el primer ruido cardíaco y segundo ruido cardíaco existe un silencio, así como entre el segundo ruido cardíaco y el siguiente primer ruido cardíaco existe otro silencio. Este primer silencio va a ser pequeño en comparación con el otro silencio grande. El primer silencio, el pequeño, corresponde a la sístole y el segundo silencio grande corresponde a la diástole. ¿Ok? A su vez, el S1 y el S2 van a tener componentes. ¿Pero qué significa el S1? El S1 significa el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el S2 está dado por el cierre de las válvulas sigmoideas. Entonces, sus componentes van a tener que ser cada una de sus válvulas. Y lo que se debe recordar siempre es que el primer componente va a ser el componente del lado izquierdo. En el caso del S1, ¿no? Primero se va a cerrar la válvula mitral y luego se va a cerrar la válvula tricuspidia. No se debe perder el orden. Y en el segundo componente, primero se va a cerrar la sigmoidea aórtica y posteriormente la sigmoidea pulmonar. Entonces, siempre existe esos componentes, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a escuchar a mi paciente, ¿no? Voy a auscultar en alguno de los focos, que ya vamos a verlo en unos segundos, voy a escuchar el primer ruido y el segundo. Puedo escuchar un tercer ruido cardíaco también, en algunas situaciones de maneras fisiológicas y en otras situaciones de maneras patológicas. En algunos casos podría escuchar un cuarto ruido, pero acuérdense que el cuarto ruido siempre va a ser patológico, ¿ok? Entonces, lo que podría encontrar es pues, un dum-tup, 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 y allí el primer silencio es pequeño y el segundo silencio es mucho más grande, ¿ok? O lup-tup, lup-tup, lup-tup. Es una onomatopeya que se puede usar. Esto para recordar un poco de lo que es fisiología, para resumir lo que es ciclo cardíaco. Ustedes deben tener claro y recordar, ¿no? De manera del ciclo cardíaco. Si recuerdan del ciclo cardíaco, todo lo demás es sencillo. Y partimos del S1, ¿no? Entre S1 y S2 sístole y entre S2 y S1 diástole. El S1 tiene dos componentes, mitral y tricuspidia, y el S2 aórtico pulmonar. Entonces, en S1 cuáles serán las, los pasos que se iban a dar entre S1 y S2 y entre S2 y S1, sístole y luego diástole, y estábamos en que la diástole tenía fases. La primera fase era la relajación isométrica o isovolumétrica, y luego se aperturaba las válvulas auriculoventriculares, primero la mitral, luego la tricuspide, y se daba pues el llenado. La primera fase, el llenado rápido, la segunda fase, el llenado lento, y la tercera fase de contracción auricular, o también llamada sistole auricular. Terminaba esto, la sístole auricular o contracción auricular, e inmediatamente empezaba nuevamente el primer ruido y empezaba la sístole. ¿Okay? Entonces, eso es lo que deben recordar. Además, así como existen cambios mecánicos a nivel del ciclo cardíaco, también existen cambios eléctricos. Y esto se va a graficar mediante el electrocardiograma, también conocido como EKG. Entonces, el fenómeno eléctrico prácticamente va a ser el gatillo, ¿no? Que va a desencadenar un fenómeno mecánico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la onda P, que es la que se está señalando, y esta onda P indica la despolarización de las aurículas. Entonces, como las aurículas se van a despolarizar, esto va a coincidir, ¿no? Con una fase de la diástole, específicamente con el llenado. ¿Ok? El QRS, el complejo QRS, indica la despolarización de los ventrículos, y esto de aquí marca el inicio de la sístole.
¿ok? Más adelante tenemos el segmento ST y tenemos la onda T. La onda T nos indica, y el segmento ST, la repolarización de los ventrículos, ¿no? Entonces, para cada fenómeno eléctrico existe un fenómeno mecánico. Okay. Entonces aquí ya vemos un gráfico un poco más complejo, ¿no? Que básicamente grafica lo mismo, lo que sucede a nivel de las presiones, ¿no? La fase de sístole, la fase de diástole, se ven más claramente las tres fases del llenado, ¿no? Y aquí se observa pues lo que sucede a nivel de la aurícula, que más o menos grafica lo que es el pulso venoso. Si ustedes se acuerdan del pulso venoso, existía una onda A, y esa onda A indica pues la contracción de la aurícula y va de la mano con la sístole auricular o sístole atrial o contracción auricular, ¿ok? Entonces deben recordar eso, por favor. Acá está también los cambios eléctricos que existen mediante el electrocardiograma, y acá tenemos pues el fonocardiograma, que nos indica pues los ruidos que nosotros vamos a escuchar, ¿ok? Y si se dan cuenta aquí, bastante nítido es que el primer ruido cardíaco está marcando el inicio de la sístole. Es por eso que cada vez que nosotros auscultemos, siempre debemos tocar o palpar el pulso a la vez. Entonces nuestra onda de pulso va a ir de la mano, va a coincidir con el primer ruido cardíaco. Si escucha el primer ruido cardíaco, inmediatamente, simultáneamente, ustedes perciben que empieza la onda de pulso. ¿Ok? Eso les debe quedar bien claro. Okay. Entonces, para nosotros proceder a la auscultación debemos recordar los focos auscultatorios, que por ahí ya deben haberlo visto en la parte práctica o también deben haberlo visto algo en el capítulo de respiratorio. Entonces tenemos aquí un grafiquito, que es el grafiquito que corresponde a su libro, y pues visualizamos los diferentes focos o áreas auscultatorias a nivel del precordio y aquí a nivel del dorso. Okay, entonces tenemos aquí, el que corresponde al número 3, es el foco aórtico, el que está ubicado a nivel del segundo espacio intercostal con la línea paraesternal derecha. Tenemos el foco pulmonar, número 5, ¿no? Segundo espacio intercostal izquierdo con la línea paraesternal izquierda. En la parte inferior tenemos nosotros el foco accesorio aórtico, también llamado foco de Ehr, ¿no? Continuamos en la parte inferior, tenemos nosotros al cuarto espacio intercostal con la línea paraesternal izquierda. Algunos consideran a este foco tricuspidio, hay otros autores que consideran a este foco del mesocardio, así como este, ¿no? El espacio que se encuentra sobre el esternón y el espacio correspondiente hacia el lado derecho. ¿Okay? Para los que consideran que esto corresponde al foco al área del mesocardio, entonces el foco tricuspidio se encuentra aquí a nivel del ápex. ¿Okay? A nivel del ápex. Con respecto al foco mitral, también existe un poco de variación con los diferentes autores. Algunos consideran que el foco mitral se encuentra a nivel del cuarto espacio intercostal con la línea medio clavicular izquierda, o algunos refieren que es el quinto espacio intercostal izquierdo con la línea clavicular izquierda, medio clavicular izquierda. Podrían ser catalogados cualquiera de ellos. ¿Okay? No debemos olvidar que también debemos ocultar en el dorso, y esto va a evaluar básicamente a lo que es la aorta descendente, y eso nos sirve principalmente para ver si estamos nosotros quizás ante una lesión de aorta, como por ejemplo una coartación. ¿Okay? Entonces a veces cuando tenemos coartación de aorta podemos encontrar soplos, ¿no? Un soplo que se irradia hacia el dorso. Así como se ausculta a nivel del precordio y del dorso, también no se debe olvidar que se debe auscultar a nivel del cuello, a nivel del abdomen, buscando algunos soplos a nivel de la aorta abdominal, soplos a nivel de las arterias renales, ¿no? Se puede auscultar algunas fístulas arteriovenosas que son creadas, por ejemplo, para los pacientes que se hemodialicen, ¿no? A nivel del cuello podríamos escuchar pues a la arteria carótida, ¿no? Y ver si es que existe algún tipo de soplo, ¿no? O disminución de la intensidad del primer ruido, que es prácticamente que se escucha.
¿ok? Eso lo convertiría pues en algo patológico y tendríamos que echarnos a buscar sus causas. Aquí, en este gráfico, ¿no?, que este tractor, acá señalan lo que les mencionaba, que el foco mitral o área mitral se ubica a nivel del quinto espacio intercostal con la línea para medio clavicular izquierdo. Las posiciones en que se deben ocultar son varias, una de ellas pues van a ser aquí con la cabecera a 45 grados, con las extremidades superiores descansadas a ambos lados del cuerpo. Podemos también usar la posición número B, en la que vemos que el tronco se encuentra hacia adelante, mientras el paciente se encuentra sentado, ¿okay?, que nos permite escuchar básicamente los focos de la base, específicamente el foco pulmonar. ¿Okay? Y en la posición de cúbito lateral izquierdo, esta de aquí es la posición de pachón, con la mano ubicada cerca de la cabeza, nos permite escuchar el foco del lápiz. ¿Okay? Y también en esta posición podemos auscultar el tercer y cuarto ruido cardíaco cuando los busquemos. ¿Okay? Entonces, cuando escuchemos, vamos a escuchar nosotros a los ruidos cardíacos. Tenemos que ver la frecuencia, el ritmo, ver la presencia del primer ruido, del segundo ruido, si es que hay un tercer ruido, cuarto ruido, y ver sus características. Debemos buscar los desdoblamientos, tanto fisiológicos como patológicos, los ruidos extra y los soplos, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? En cuanto a la frecuencia, nosotros vamos a tener una frecuencia cardíaca normal, va entre 60 y 100, ¿no? Y por debajo de ellos vamos a tener bradicardia, por encima de ellos taquicardia, ¿ok? Siempre debemos nosotros verificar, ¿no?, auscultar nuestros latidos cardíacos y tenemos que palpar nuestro pulso, siempre. Deben ser iguales, obviamente en simultáneo, ¿no? Entonces, si yo encuentro 60 latidos cardíacos, también debería encontrar 60 pulsaciones por minuto. Si es que no existe eso, entonces debe haber un problema. Entonces, lo que podríamos encontrar aquí es el famoso pulso deficitario, ¿no? Cuando tenemos frecuencias cardíacas elevadas y tenemos frecuencia de pulso disminuidas, ¿no? En este caso encontramos siempre más latidos cardíacos y es bastante frecuente en la famosa fibrilación auricular, que es la arritmia rítmica. Debemos ver el ritmo normal se va también a llamar ritmo sinusal, es decir, existe un primer ruido, un segundo ruido y existe un primer silencio más corto con respecto al segundo silencio, ¿ok? Y el primer ruido tiene que ser de mayor duración y menor tono, y en el segundo ruido lo contrario, de menor duración y de mayor tono. Podrían existir ritmos anormales, como por ejemplo el ritmo fetal, que básicamente se van a escuchar tonos iguales, isocrónicos, ¿no? Y usualmente solamente vamos a escuchar el primer ruido, casi no vamos a escuchar el segundo ruido cardíaco, ¿no? Entonces ya no va a ser el famoso tum-tum, tum-tum o loop-dup, loop-dup, sino vamos a encontrar tum-tum-tum-tum-tum-tum, ¿no?, que es totalmente diferente a lo que normalmente presenta un adulto. Pueden haber extrasístoles, que usualmente son contracciones ventriculares que se adelantan a un primer ruido cardíaco, ¿ok? Pueden haber arritmias completas, como la famosa fibrilación auricular o los famosos ruidos de galopes, cuando vamos a encontrar el tercer ruido o cuarto ruido o la fusión de estos ruidos de galope, ¿no?, a unas frecuencias mucho más elevadas y con una cadencia como si fuese de galope o de un caballo que esté cabalgándose. ¿Okay? Entonces, entre los ruidos cardíacos, empecemos con el primer ruido cardíaco. Como ya habíamos dicho, el primer ruido cardíaco va a estar dado por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. No lo olviden, por favor, tiene dos componentes, el componente mitral y el componente tricuspideo, en ese orden. Marca el comienzo de la sístole, es de menor tono y más prolongado que el segundo ruido y casi nunca es desdoblado, ¿ok? Casi nunca. Es decir, son escasas las patologías que van a tener el primer ruido cardíaco desdoblado. Entonces, a ver, vamos a ingresar a esta dirección
electrónica para poder escuchar nosotros un primer ruido cardíaco normal, ¿ok? Bien. La diástole tiene dos componentes ya mencionados, A sub 2 y P sub 2, que provocan desdoblamiento e inspiración. Me quiere decir que si yo respiro, inspiro o expiro, van a haber cambios a nivel de los ruidos cardíacos. Es normal, es fisiológico que estos ruidos se desdoblen, o sea, que el componente aórtico y el componente pulmonar se distancien, se separen un poquito y yo escuche un silencio entre ambos componentes cuando yo inspiro. ¿Okay? Y eso es de manera fisiológica, no es demasiado marcado, pero sí se presenta. Si yo expiro, nuevamente voy a escuchar ambos componentes como si fuesen un solo ruido, como una unidad. ¿Okay? Entonces acuérdense que el segundo ruido es de mayor tono, más corto y seco que el primer ruido. ¿Ok? A ver, vamos a la siguiente dirección para poder nosotros escuchar al... Ok, ahí también han escuchado ustedes el primer y el segundo ruido cardíaco. Se detalla más o se demarca más el segundo ruido cardíaco normal. Ok, vamos a la siguiente dirección. Allí pudieron escuchar de otra página de internet el primer y segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Entonces dijimos también que puede existir un tercer ruido cardíaco. Este tercer ruido cardíaco indica la fase de llánica. El segundo ruido cardíaco se va a dar después el tercer ruido cardíaco se va a dar después del segundo ruido cardíaco. Va a ser breve, va a ser sordo, débil y de tono bajo. Deben acordarse, como le dije anteriormente, que el tercer y cuarto ruido se escuchan mejor en la posición de pachón, o sea, cúbito lateral izquierdo y con la mano izquierda sobre la cabeza. ¿Okay? Podemos encontrarlo normalmente en jóvenes y si lo encontramos en adultos indica incremento de presión de llenado ventricular y sobrecarga a nivel de la aurícula. ¿Okay? Entonces vámonos a escuchar el tercer ruido cardíaco. Si lograron escuchar ustedes este link, entonces se pueden dar cuenta de que así es, se escucha claramente el tercer ruido cardíaco, ¿no? Y ese tercer ruido cardíaco se escucha después de ese ruido, del segundo ruido cardíaco. Eso grave, ¿ya? El tercer ruido cardíaco se escucha después del segundo ruido cardíaco y nos indica fase de llenado rápido, o sea, la primera fase del llenado, ¿ok? En algunos casos es fisiológico y en otros casos es patológico. Vamos a la siguiente dirección, ¿ok? Vamos a esta dirección, por favor. Escuchen por favor a partir del segundo minuto con 22 segundos. Segundo minuto, 22 segundos. Por la tercera fase de llenado. En este caso va a ser la contracción auricular, también llamada sístole auricular, ¿no? Y se va a dar antes de R1, es decir, está pegado más al primer ruido cardíaco
¿no? A diferencia del tercer ruido, que está más pegado al segundo ruido cardíaco. Siempre va a ser patológico escuchar un cuarto ruido cardíaco. Podríamos escucharlo, por ejemplo, en pacientes con estenosis aórtica, dado que van a tener que haber una contracción auricular bastante intensa para vencer esa resistencia, ¿no? Va a haber un incremento de la velocidad del flujo también. ¿Ok? Vamos a ir a estas direcciones. A ver, vamos todos a esta dirección, por favor. Ruido cardíaco, ¿no? Como les dije, va a estar mucho más cercano, ¿no? Más pegado al primer ruido cardíaco. Vayan a esta dirección, por favor, y lleguen al minuto. Now listen to Y el cuarto pegado al primer ruido cardíaco. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a escuchar este en el que vamos a ver a los dos ruidos cardíacos o escuchar a los dos ruidos cardíacos juntos. Vamos a esa dirección, cos, y se escucha claramente, ¿no? Cómo es que cada uno de ellos se pega a cada uno de ellos, ¿no? El tercero al segundo y el cuarto al primero. Entonces, deben recordar también que existen los famosos ritmos de galope, ¿no? Es aquellos ruidos cardíacos que van a tener la cadencia como si fuese el cabalgar de un caballo, ¿ok? Y estos van a dividirse en dos de manera práctica, ventricular o protodiastólico, ¿no? O también el otro que es auricular o presistólico, ¿ok? Protodiastólico, ¿no? Protodiastólico porque está al inicio del diástole, entonces va a ser la marcada exageración protodiastólico. Y los que no, se va a dar debido a una distensión intensa del miocardio ventricular hipotónico, ¿okay? Frente al llenado rápido que lo distiende. ¿Okay? Entonces marca, si se dan cuenta, el llenado rápido, por lo tanto tercer ruido cardíaco patológico y es proto al inicio de la diástole. ¿Okay? Para esto necesitamos, como dijimos, estar en la maniobra de Pachón, y si nosotros no solo podemos auscultarlo, si no lo palpamos y también vemos nosotros, entonces a eso se le llama tremor cordis. El ejemplo más frecuente de encontrar este tercer ruido patológico es en la famosa insuficiencia cardíaca, pero no cualquiera, tiene que estar descompensada. Hola, ¿Ok? amigos, es un Entonces gusto vamos estar a nuevamente encontrar con ustedes. Continuamos. Y el otro ritmo de galope, auricular o presistólico, entonces como su nombre lo dice, va a ser antes de la sístole, o sea, va a tener que ver con el cuarto ruido cardíaco normal, con su exageración máxima, y va a ser debido a una falta de distensibilidad o rigidez ventricular frente al llenado ventricular. Puede ser izquierdo o puede ser derecho. Izquierdo cuando tenemos, por ejemplo, hipertensión arterial o quizás un proceso, un infarto, una isquemia miocárdica aguda. En el caso de derecho, ya no sería hipertensión arterial, sino sería hipertensión pulmonar grave o quizás estenosis de la pulmonar marcada, que en verdad es bastante infrecuente, ¿no? La estenosis de la pulmonar es bastante infrecuente. ¿Okay? Vamos a escuchar a los ritmos de galope de suma. Quiere decir que vamos a encontrar el tercer y cuarto ruido prácticamente fusionados como si fuesen uno solo y que van a tener incluso mayor intensidad que el primer y segundo ruido cardíaco. ¿Okay?
Ok, vamos a ir a esta dirección. De la suma, ya este de acá no lo he llegado a pasar porque es un poquito largo, pero sí a la hora que yo les deje las diapositivas, por favor escuchen cada uno de los links con paciencia, escuchen toda la descripción completa de cada uno de los vídeos, ¿ok? Entonces aquí vemos que la intensidad se encuentra disminuida o se encuentra incrementada. Y vamos a ver para cada uno de los ruidos cardíacos. En el caso de incremento de intensidad, ¿no? Para el primer ruido cardíaco, tendríamos que ver si esto es permanente o esto es periódico. Permanente en el caso de la estenosis mitral. La válvula mitral estenosada va al momento de cerrarse, o sea, generando su primer ruido cardíaco, va a incrementar de intensidad su primer ruido, ¿ok? Pero si es que esta válvula se encuentra calcificada, en verdad, tranquilamente puede disminuirse la intensidad del ruido cardíaco, ¿ok? De manera periódica, los bloqueos auriculoventriculares, la famosa fibrilación auricular, pueden darte el primer ruido cardíaco incrementado de intensidad. Y en el caso del segundo ruido cardíaco, va a depender de cada uno de los componentes. El componente aórtico, ¿okay? Que es el primer componente, porque hablamos obviamente de las válvulas sigmoideas, entonces va a estar incrementado en la hipertensión arterial y análogamente el componente pulmonar en el caso, por ejemplo, de la hipertensión pulmonar. Siempre deben acordarse. Es decir, que en el foco aórtico voy a escuchar la mayor intensidad de este segundo ruido cardíaco, ¿no? Y en el caso de la pulmonar, ¿no? En el foco pulmonar. La disminución de la intensidad pueden también tener diferentes causas, tanto para el primero como el segundo ruido cardíaco. Por ejemplo, tenemos una alteración valvular o miocárdica, como una insuficiencia mitral, un infarto, una miocarditis, podrían disminuir el primer ruido cardíaco. También por una mala transmisión del sonido, por diferentes motivos. La presencia de una pericarditis con derrame, entonces el líquido se va a interponer a la transmisión del sonido. La presencia de enfisema o de obesidad también van a hacer que no se transmita adecuadamente el sonido, por lo tanto va a estar de intensidad disminuida. Y en el caso del segundo ruido cardíaco, por alteración de un componente, ya sea el aórtico pulmonar, en el caso del aórtico, la estenosis e insuficiencia aórticas graves pueden provocar disminución del segundo ruido cardíaco, ¿no? O sea, ambas cosas. Y en el caso de la pulmonar, por ejemplo, la estenosis de la pulmonar. También puede haber por alteración de los dos componentes, tanto el aórtico como el pulmonar, en el caso de las miocarditis o un infarto. Mala transmisión de sonido también, ¿no? Lo que habíamos mencionado anteriormente. Líquido, gas o panículo adiposo. A ver, vamos a escuchar este link. Now, listen to a softer first sound, found. Now, de los desdoblamientos, ¿no? Y en desdoblamientos, como ya les decía, deben recordar ustedes los componentes de cada ruido cardíaco, ¿no? El primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco, y el desdoblamiento va a ser justamente esa separación en tiempo de los componentes. Por lo tanto, vamos a escuchar un silencio en medio de ambos componentes del primer ruido cardíaco o un silencio entre ambos componentes del segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar nosotros el desdoblamiento normal del primer ruido cardíaco. Lo que se dice es que normalmente el primer ruido cardíaco se escucha casi desdoblado, ¿no? De manera bastante
ligera, ¿no? O sea, no demasiado. Entonces vamos a ir a esta dirección. ¿No? Escuchen allí. Tachycardia. More often, however, in actual practice, an apparently wide split will be found around the Ahora time of sí, the ya deben first. haber escuchado ese desdoblamiento bastante peculiar, bastante discreto, ¿verdad? Ahora sí van a escuchar este desdoblamiento amplio del primer ruido cardíaco. Concéntrense, por favor, para que puedan escucharlo. The intensity. Okay. Una de ellas, por ejemplo, es la malformación de Epstein. Deben acordarse que la malformación de Epstein es algo análogo como lo que se ve aquí en el gráfico. Vemos una alteración a nivel de la implantación de las valvas de la válvula ventricular, en este caso sería la tricuspidia. ¿Okay? Entonces hay una implantación baja de estas valvas, por lo tanto genera una famosa mega aurícula, una aurícula grande. Entonces, si va a existir una aurícula bastante grande, cuando ésta se llene, su contenido va a tener que pasar al ventrículo derecho. Entonces va a demorar, debido a su gran cantidad, de terminar de realizarse ese llenado. Y por lo tanto, el cierre de la válvula auriculoventricular, de la válvula tricuspidia, se va a retardar. Entonces, se va a cerrar la mitral y la tricúspide se va a demorar. Por lo tanto, se va a desdoblar ese primer ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque existe un retardo en el cierre de la tricúspide. Okay. Es por eso que se va a desdoblar el primer ruido cardíaco en la famosa malformación de Epstein. Además que esa también genera un problema de conducción, como es el bloqueo completo de la rama derecha, y obviamente va a dar una sobrecarga importante al ventrículo derecho. Okay. Entonces vamos a tener el primer ruido cardíaco desdoblado, tenemos el componente mitral y el componente tricuspidio, que va a retardar, ¿no? Y va a generar el desdoblamiento. Vamos a ir a este link. Segundo 47, por favor, hasta el segundo 47. The intensity of the first. Entonces allí han podido escuchar 47, ¿ok? Y en el caso del segundo ruido cardíaco, también vamos a poderlo encontrar desdoblado, e incluso de manera fisiológica. Quiere decir que normalmente podremos nosotros generar el desdoblamiento de nuestro segundo ruido cardíaco. Y esto se va a presentar en inspiración, debido a que en inspiración el retorno venoso va a incrementar. Si nosotros inspiramos, incrementa nuestro retorno venoso a nuestro corazón. Al igual que si nos ponemos en posición de cúbito, el retorno venoso incrementa. Entonces, si es que nosotros inspiramos, incrementa el retorno venoso a nuestro corazón, aumenta el llenado de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Por lo tanto, la eyección del ventrículo, ¿no?, va a ser mucho mayor y también va a tardar más tiempo en expulsar la sangre del ventrículo. Si tarda más tiempo en expulsar la sangre del ventrículo, por lo tanto el cierre de la válvula pulmonar, en este caso es la pulmonar, ya no es la tricuspide, la pulmonar se va a retrasar. ¿Okay? Entonces es así como se explica el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Vamos todos a este link, por favor.
para poder escuchar el desdoblamiento fisiológico del of 50 milliseconds. Now, listen to a second sound splitting at 75 milliseconds. The following example represents a normal individual with normal respiratory variation, or physiological splitting, of the second sound. The next example is also that of a normal individual. The recording is from base left. A physiological splitting is heard with each inspiration. Breath sounds are heard in the background. Entonces allí ahora debemos acordarnos que así como hay algo fisiológico, también existe algo patológico. En el caso del desdoblamiento patológico del segundo ruido, vamos a tener diferentes tipos. En este caso, el permanente y no fijo. Quiere decir que vamos a llamarlo permanente porque se escucha tanto en inspiración como expiración. O sea, va a darse en los dos tiempos. Y no fijo porque varía de intensidad. En expiración va a disminuir de intensidad y en inspiración incrementa de intensidad. ¿Ok? En este caso el ejemplo es el bloqueo completo de la rama derecha, ¿no? Entonces tenemos nosotros aquí nuestro nodo sinusal, aurículo ventricular, ¿no? Tenemos nuestro haz de His, nuestra rama derecha del haz de His y nuestra rama izquierda. Entonces en este caso va a haber un bloqueo completo de rama derecha que va a retardar el fenómeno eléctrico, por ende va a haber un retraso del fenómeno mecánico. Entonces va a haber una disminución del estímulo mecánico del ventrículo derecho, por ende va a demorar este de aquí en poder cerrarse, pues, ¿no? La válvula pulmonar. Por lo tanto, va a haber un desdoblamiento que se va a presentar en ambos tiempos, pero va a incrementar en inspiración porque, como dijimos anteriormente, el retorno venoso incrementa en inspiración. ¿Okay? Entonces no se olviden un ejemplo de desdoblamiento del segundo ruido patológico permanente, porque está en los dos tiempos, y no fijo porque varía de intensidad en ambos tiempos, es el bloqueo completo de rama derecha. Existe otro tipo, como por ejemplo el permanente y fijo. Permanente en los dos tiempos, fijo porque no va a variar de intensidad en ambos tiempos. Y el ejemplo típico es la famosa comunicación auricular, interauricular. En este caso existe un cortocircuito de izquierda a derecha y esta comunicación va a ser permanente, por lo tanto permanentemente va a incrementar, va a haber un incremento de volumen a nivel de cavidades derechas del corazón, por ende van a incrementar, ¿no?, la cantidad de sangre que llega al ventrículo derecho, por lo tanto va a haber incremento de tiempo al poder expulsarse la sangre, ¿no?, y poder cerrarse la válvula pulmonar. Por lo tanto, esto va a ser permanente y va a ser fijo. Y se va a dar pues un desdoblamiento de esas características. Vamos entonces a este link que ahorita les comparto. Van hasta el segundo 56, por favor. Segundo 56. Porque de allí igual vamos a escuchar el segundo ruido desdoblado.
Ahora, otro tipo de desdoblamiento patológico es el desdoblamiento invertido paradójico o paradojal, ¿no? Como su nombre lo dice, es invertido. ¿Qué quiere decir? Que ya no se va a desdoblar en inspiración, sino se va a desdoblar en expiración y se va a atenuar o va a desaparecer en inspiración. ¿Ok? Entonces, acuérdense, desdoblamiento patológico invertido paradójico paradojal es que el desdoblamiento se da en expiración, expiración. Y las causas de este desdoblamiento que tenemos por ejemplo al bloqueo completo de rama izquierda, al síndrome de Walsh-Parkinson-White, a la estenosis aórtica severa, por ejemplo, a la hipertensión arterial grave, ¿no? En estos casos, ¿qué vemos en el gráfico? Tenemos un S1 y un S2, pero en el S2 hay una alteración de los componentes, ¿no? Se va a retrasar el componente aórtico de tal magnitud, miren, es bastante marcado el retraso del componente aórtico, ¿no? Tanto así que primero se va a presentar o vamos a oír el componente pulmonar y luego el componente aórtico, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de la estenosis aórtica severa. Entonces, ¿qué va a suceder? En la estenosis aórtica severa, como su nombre lo dice, la válvula va a estar estenosada, va a tener una luz bastante reducida. Por lo tanto, al realizar la eyección, esta va a disminuir pues el calibre de salida y por ende va a demorar mucho más tiempo comparando con el lado derecho al momento de realizar la eyección de su cavidad. ¿Okay? Entonces, como va a retardarse más eyectando la sangre del ventrículo izquierdo, entonces primero se cierra el lado derecho, la válvula pulmonar, y después recién se da el cierre de la válvula aórtica. Otro ejemplo es en el bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, como hay un bloqueo completo de rama izquierda, igual, ¿no? Va a haber un trastorno a nivel de la conducción de la rama izquierda, por lo tanto, va a haber un fenómeno mecánico retrasado también, ¿no? Entonces el ventrículo va a demorar pues en su despolarización y por ende posteriormente en la contracción, ¿no? Y va a demorar pues la eyección de la sangre. Por lo tanto el componente aórtico se retrasa y va a darse pues un desdoblamiento paradójico invertido y más aún pues en expiración. A ver, vamos a escuchar el desdoblamiento paradójico. Un momentito. The split will be audible during expiration, and the second sound splitting will be narrow or become single during inspiration. The paradoxically split second sound is heard best at base left, with the diaphragm chest piece. The split will be audible during The split will be audible during expiration. The split will be audible during expiration. Okay. Arterial grave o severa también son algunos ejemplos de este tipo de desdoblamientos. Okay. Ahora vamos a ver lo de los clics. Okay. Los clics van a ser ruidos que normalmente no se escuchan. Okay. Vamos a tener diferentes tipos: el clic aórtico, el clic pulmonar, el clic meso que se encuentra en la mitad del ruido cardíaco, ¿ok? Entonces vamos a ver primero el clic aórtico. Este clic se va a ver a la vibración chasqueante, breve y de alta frecuencia producida por las vibraciones de la válvula, de las valvas de la válvula, de la pared aórtica, del anillo sigmoideo, que se encuentra con cierto grado de fibrosis. Se va a percibir mejor en el foco apexiano. Ojo, por más que sea un clic aórtico, se va a escuchar mejor en el foco apexiano. ¿Okay? El ejemplo
clásico es en el caso de la estenosis aórtica que se encuentra de manera comprometida severamente, ¿no? Pero que no se encuentre calcificada, ¿ok? Que no se encuentre calcificada. Las válvulas calcificadas usualmente no se escuchan mucho, ¿no? Disminuyen el primer ruido cardíaco. En el caso, bueno, si este fuese la mitral, ¿no? Si en caso la fuera la aórtica, pues entonces el segundo ruido cardíaco. ¿Okay? Entonces, en este caso, la estenosis aórtica puede dar un clic, pero este clic va a ser debido, como su nombre lo dice, ¿no?, a las vibraciones producidas por esa válvula, pero ya no va a ser cuando se cierran, ¿no?, como para que dé pues el segundo ruido cardíaco, sino va a ser cuando se aperturan. ¿Y en qué momento se apertura la válvula aórtica, por ejemplo? ¿En qué momento se apertura la válvula aórtica? Se va a dar pues después del primer ruido cardíaco, ¿verdad? Porque el primer ruido cardíaco se va a deber al cierre de las válvulas sigmoideas y así es, muy bien, después del primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco se da por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿no? Se cierran estas, después de eso se da la contracción isométrica o isovolumétrica y luego se aperturan las válvulas sigmoideas. Entonces, al momento de aperturarse, van a generar un clic en el caso de la válvula aórtica estenosada, ¿ok? Va a ser el clic de apertura, que se va a dar entonces después del primer ruido cardíaco. Por lo tanto, se va a dar en la sístole, ¿ok? Existe también el clic pulmonar, que es su análogo en el lado derecho, en este caso va a ser en el foco pulmonar, ¿okay?, debido a una estenosis de la arteria de la válvula pulmonar, en este caso puede ser leve o moderada, también podría darlo la hipertensión pulmonar y la comunicación auricular. Igual, en este caso va a ser el clic de apertura de la válvula pulmonar, ¿no?, que se va a dar después del primer ruido cardíaco durante la sístole. Existen otros tipos de clic, ¿no? Por ejemplo, el clic mesosistólico, y este de aquí sí va a tener un carácter un poco diferente, pero bastante importante. Entonces quisiera que sí vean este link de manera completa. Cuando la sístole ventricular procede y disminuye el volumen ventricular, la válvula no puede mantenerse en su lugar. La válvula se desliza, pero por estar atada al tejido subvalvular se detiene. El cese repentino del movimiento crea un sonido de alta frecuencia, el ruido cardíaco llamado clic mesosistólico. Escuche al paciente en reposo y note el ritmo de los ruidos cardíacos, incluyendo el clic mesosistólico. El clic mesosistólico realmente puede ocurrir casi en cualquier momento durante la sístole, dependiendo de la longitud de la estructura mitral y el volumen del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el momento en que el clic se produce puede ser manipulado por una variedad de maniobras. Note cómo el clic mesosistólico se mueve en tiempo y casi desaparece. Breathe in, out, breathe down. Release. Breathe in, out, breathe down. More. Release. En esta segunda maniobra, el paciente alterna la posición de pies y de cuclillas.
la movilidad del clic. Stand up, please. Can you go into squat again? Es esta manipulación de tiempo en el clic y de vez en cuando la aceleración de un soplo de regurgitación mitral tras el clic lo que asegura el diagnóstico. Para escuchar más grabaciones de los ruidos cardíacos e información sobre la auscultación del corazón, visite la página web del Texas Heart Institute. ¿Ok? Va a deslizarse y el cese repentino de esta valva va a generar ese clic. ¿Ok? Entonces acuérdense del famoso clic mesosistólico, ¿no? Que puede ser casi patognomónico de lo que es el prolapso de la válvula mitral. Entonces, así como existen los famosos clics, ¿no? En el caso de la estenosis aórtica, estenosis pulmonar, que van a ser clics que se van a presentar en sístole, también existen los famosos chasquidos, ¿no? Y en este caso van a ser los famosos chasquidos de apertura, ¿okay? Que son los más frecuentes. Chasquidos de apertura ya no van a ser, obviamente, de las válvulas ya mencionadas, sino vamos a ver a quién se refiere, ¿no? En este caso vamos a hablar del chasquido de apertura de la válvula mitral. Entonces, la apertura de la válvula mitral se va a dar después del cierre de las válvulas sigmoideas. Entonces se da el segundo ruido, se da el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no? Posterior a esto se va a dar la relajación isovolumétrica y se aperturan las válvulas auriculoventriculares y empiezan a llenar. Esa apertura de la válvula mitral en algunas ocasiones, en algunas circunstancias, puede darte un chasquido. En este caso, el ejemplo típico va a ser cuando la válvula va a estar estenosada, ¿no? La estenosis mitral. ¿Ok? Bien. Para esto, no solamente se va a escuchar pues el chasquido, sino inclusive hay toda una secuencia, el famoso ritmo de Durosir, que es característico para la estenosis de la válvula mitral, y lo que vamos a escuchar para esta apertura, para este chasquido, va a ser una vibración chasqueante breve de alta frecuencia producida después del componente aórtico del segundo ruido cardíaco. Se va a percibir mejor en el foco mitral, obviamente en el decúbito lateral izquierdo, ¿no? Y también cerca del foco pulmonar. Entonces, aquí vamos a escuchar de manera compleja todo el ritmo de Durosir. Y concéntrense, por favor, y traten de escuchar el chasquido de apertura de la válvula mitral. Si paramos un ratito su video, un ratito nada más, por favor, paramos su video un ratito, nos damos cuenta la OS, ¿verdad? Eso corresponde al chasquido, ¿ok? Ese ruido pues, que está a nivel de OS, esa línea vertical corresponde al chasquido de apertura de la válvula mitral, obviamente estenosada, ¿ok? Y se dan cuenta que lo que sigue después de ese chasquido de apertura, pues es todo un soplo que al final, ¿ok? Justamente antes de llegar al primer ruido cardíaco, ¿ok? Terminando la diástole, va a encontrar un refuerzo, ¿ok? Eso se llama refuerzo presistólico. Entonces, el soplo de una estenosis mitral va a ser un soplo diastólico. Un soplo diastólico, ¿ok? Con chasquido de apertura y con refuerzo presistólico. Sigan escuchando, por favor. Learning medicine is hard.
Como les digo, hay que escucharlo una y otra vez para poder tratar de escuchar el sonido. Espero hayan llegado a escuchar todos el último video, el video de lo que es el ritmo de Durosiev. ¿Ok? Hay que un cortejo, ¿no? Y es un soplo. Ese es el refuerzo presistólico que corresponde pues al soplo diastólico del estenosis mitral. Así es. Si se dan cuenta, no es un soplo holodiastólico, ¿no? Es un soplo que va a empezar después del chasquido de apertura de la válvula mitral. ¿Okay? Entonces, yo creo que allí nos vamos a quedar, nos hemos extendido de la hora, pero de todas maneras quería pasarle una serie de con la delegada la clase para que puedan revisar los links. Y bueno, el día de mañana lo repasen para que puedan estar en la clase de los soplos. ¿Okay? Deben tener claro lo que es el ciclo cardíaco sí o sí. Es la única manera en que puedan entender toda la secuencia. ¿Okay? Si hubiese alguna duda, me la escriben o me la dicen, cualquiera de las dos, o si no, si en el transcurso de la tarde se les ocurre, pues me escriben a mi correo, por favor, si tuviesen alguna duda de alguna de las clases. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ya, les voy a compartir entonces el video. ¿Ok? Listo. Entonces nos quedamos allí. Cuídense, chicos.